Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a tener hoy el seminario de crítica número 253, que está a cargo de Sergio Martino Bosco, que es diseñador gráfico. El trabajo que viene a presentar es La propiedad de lo blanco, una tensión entre el derecho y el arte urbano en el área metropolitana de Buenos Aires entre 2018 y 2023. Tenemos como comentaristas invitadas a la licenciada Guadalupe Neves, de la UNA, y a la magíster y arquitecta Julieta Perrotti Poggio, de aquí del Instituto de Arte Americano. Presento brevemente a Sergio. Él es investigador en formación, director del proyecto de investigación individual Imagen y Documento, las luchas de las nuevas identidades sexogenéricas y su impacto en la catalogación del archivo, vigente en el periodo 2022-2024. El proyecto está radicado aquí en el Instituto de Arte Americano. Es diseñador gráfico por la FADUBA, doctorando en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Luján, y es investigador adscripto en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires también. Es docente y jefe de trabajos prácticos de las asignaturas Historia Urbana de Buenos Aires e Investigación, Marcos, Conceptos y Herramientas, ambas aquí en la FADUBA. Bueno, muchas gracias, Laura. Primero agradecer a las autoridades de acá del Instituto de Arte Americano, que en un principio me abrieron las puertas como diseñador y ahora como investigador en formación, haciendo los primeros pasos, el primer recorrido. Para no hacerlo tan largo, bueno, también agradecer la presencia de Julieta y Guadalupe y de mi directora de tesis, la doctora Andrea Gastrón. ¿Sí? Para no hacerlo tan largo, ya comienzo con la presentación. Bueno, la propiedad de lo blanco, una tensión entre el derecho y el arte urbano en el área metropolitana de Buenos Aires, el AMBA, entre el 2018 y el 2022. ¿Sí? De hecho, ya la lectura del título nos marca el encuadre multidisciplinario que tiene la tesis, ¿no? Acá tenemos ciencias sociales, derecho, arte, como los campos en los que voy navegando en esta tesis, ¿no? Lo multidisciplinario, ya de movida, lo diverso dentro de lo diverso, citando a Agamben, buscando cierto agenciamiento y requiriendo cierto agenciamiento también de los lectores. ¿Sí? Para dar una idea más desde gráfica, desde el campo del arte, ¿no? Esta pintura para mí es como una ilustración, casi que sintetiza en un punto mi tesis, ¿no? Me parece muy ilustrativa y uno piensa también en lo proyectual desde otros lugares, ¿no? Desde la imagen misma. Reconocer también que no está reconocido en el escrito que presenté hará un mes, esto de como antecedente de una intervención artística. No es un estado de la cuestión, pero sí son antecedentes en el campo del arte. Obviamente la biografía de Alberto Greco, para muchos autores, casi el fundador del arte contemporáneo argentino. ¿Sí? También, a 40 años que estamos festejando de alguna manera de la democracia, me parece un antecedente muy importante y tiene muchos nexos con mi tesis, esto del siluetazo en 1983. A ver, reconocer también, y no, ya este es un antecedente dentro de la tesis y dentro de lo que es esta exposición quiero hacer más hincapié, más foco en lo que es graffiti, que se puede fechar, casi todos los libros y el estado de la cuestión lo fechan como el desembarco del graffiti hip hop, ¿no? de estas letras así gigantes en el año 2000, con cierta ebullición social, ¿no? Que también hay otras técnicas y otras ramas que se las fecha más o menos por el año 2000. ¿Sí? Voy a continuar. Bueno, hay un dato que no aporté en el escrito, que es el recorte temporal.
Esta tesis tiene su recorte temporal en el 2018, ¿sí? Basado en lo que es las primeras manifestaciones, no es que las luchas por la interrupción voluntaria del embarazo no haya comenzado antes, muchísimo antes, casi en los 80, pero hay un punto, un quiebre en el 2018, con estos cuerpos en las calles, estas manifestaciones, ¿no? Y manifestación por esto mismo del 2018, los griegos diferenciaban entre Cronos y Kairos, ¿no? Cronos el tiempo cotidiano y Kairos el tiempo como acontecimiento. Estos acontecimientos, más ciertas cuestiones que tienen que ver con las luchas por la diversidad, me parecen importantes. De hecho, si yo presentara algún recorte, fotos de grafitis antes de esta fecha, me parece que no tendrían la lectura y el peso político y la interpretación que pueden tener ahora. Voy a seguir. Bueno, de alguna manera voy a presentar en lo multidisciplinario que tiene la tesis, cómo armé estos compartimientos estancos, ¿no? Desde las ciencias sociales, desde el arte, del derecho. Como una falta de respeto, puse los apellidos solamente, tienen nombre y apellido los autores, pero más o menos para esquematizar la forma en que lo estoy trabajando, ¿sí? Y como nexo articulador, estética, filosofía, como ordenador de toda la tesis, digamos, pasa por estos filtros, ¿sí? Y para llegar al estado de la cuestión. Un investigador amigo que está acá presente, Matías, en un momento me dio como consejo armar una especie de capítulo para la lectura, una guía de lectura, perdón, que me parece importante, si no parece como descalabrada la tesis, aparecen y salen autores de muchos campos al mismo tiempo, me parece como articulador, todos los temas estéticos me parecen importantes entre lo que es el marco teórico y el estado de la cuestión. Bueno, los objetivos. Los objetivos en un principio parecen muchísimos, pero están diseccionados de alguna manera, perdón por la palabra, y diferenciados por los campos. Objetivos desde el campo del derecho, desde el campo del arte, desde el campo de la sociología. Y están básicamente enfocados a develar la cuestión del arte, de las manifestaciones artísticas en las calles desde estas tres perspectivas. En general es casi el mismo objetivo desglosado en distintas áreas del conocimiento. Sigo con la próxima, tampoco lento. Bueno, de estos objetivos, ya en la metodología, el tema de los registros ya está presentado, voy a hacer mención, ¿sí? Pero dentro de la metodología aparece lo que es confrontación con el espacio público, relevamiento fotográfico de las obras, después instalación en los medios de comunicación y en la jurisprudencia, ¿sí? el cruce de datos y el análisis de obra propio. Tiene como una parte muy de trabajo de campo, de mucha fotografía, de entrevistas que vamos a seguir viendo, ¿sí? Y el punto cero son estos lugares de prohibición desde lo simbólico, prohibición desde lo legal, de lo prohibido, lo que por algo no tiene un impacto en las visuales de la ciudad. ¿Sí? Bueno, estos son la división que hice de registros. Ya en el segundo registro, ¿sí? Estos 4 registros que de alguna manera hacen referencia a lo que se puede decir cada campo, pero es bastante dinámico, ninguno llega a ser completamente un compartimiento estanco. Si pensamos en el Lefebvre, el espacio vivido, el espacio concebido y el espacio percibido están casi presentes en mayor o menor medida en toda la tesis y en todos los compartimientos. Digamos, es solamente una forma de ser ordenado y para presentar el trabajo. ¿Sí? Bueno, dentro de
este segundo registro, lo que yo denomino la piel de la ciudad, donde la publicidad, las mismas fachadas discuten con el arte urbano, aparece estas tipologías que están más que nada presentadas en función del objeto de estudio y de cierta hipótesis que tiene que ver con el tiempo de ejecución. El tiempo de ejecución, acá en este ejemplo, son segundos, ¿sí? Un tag, un stencil, stencil por plantilla, estas plantillas que se hacen rápido, y la pegatina son segundos, y donde lo legal apenas discurre o tiene muy poca importancia, es algo a evitar por los artistas. Después tenemos los grafitis con este origen tipo neoyorquino, ¿no? El graffiti, hay un graffiti hasta medieval, pero el graffiti que nosotros entendemos ahora y que tenemos como representación es el graffiti neoyorquino y todas las variables. Para este trabajo también todas las variables de graffiti no las voy a tomar sino teniendo en cuenta el tiempo de ejecución. Cuanto más tiempo tarda, más legales son las intervenciones. ¿Sí? Acá ya tenemos cuestiones que ya requieren de cierta infraestructura, una cuestión más pensada y con mucho tiempo de ejecución, lo que lo hace entender de alguna manera como más legal. La gente se dedica al graffiti cuando es una pared pedida, ya no lo considera graffiti. Dentro del mismo clan grafitero, si se me permite la expresión clan, no es un clan. Bueno, vamos a seguir. Bueno, las entrevistas, para esta presentación en particular y para mí que fue muy importante, este verano hice seguimiento de 50 entrevistas, que fue muy difícil, de alguna manera sacarme también los estereotipos que tienen que ver con esto del hip hop, que sí tiene su origen, esto de la adolescencia también, porque he tenido entrevistados hasta de 35 años con una familia que salen a hacer grafitis a la noche como si fuera una forma de ciclación del tiempo, como quien se reúne con los amigos a jugar a la pelota, bueno, y muchos hasta hablaban de una cosa casi TOC, ¿no? De si no pinto esta semana me siento mal, ¿no? Un tema casi de agregación y de ciclación del tiempo muy importante, como, como los amigos que se reúnen para algo en algún ritual. Las preguntas estaban en torno a la formación, al tiempo de ejecución, que para mí es muy importante, los materiales, el único material así que podríamos hablar diferente a lo que es la cultura graffiti es el uso del látex, como una cosa más que argentina, latinoamericana, ¿no? Por un tema de recursos materiales, ¿sí? Después la ubicación, obviamente, que me va demarcando los ceros, que está muy conectado a la violencia simbólica, discriminación y también a la violencia material. Muchos de los entrevistados y entrevistadas hablaban de ciertos problemas con la policía, agresiones, tanto, esto es como muy anecdótico, pero rociarle la cara con la misma pintura, ¿sí? Entonces, sí hay una contravención en el plano legal, pero parece como que tácitamente los infractores de esto, los artistas callejeros, como que se lo permiten a la policía también como una especie de pacto tácito. Hay como una violencia simbólica que se termina traduciendo en una violencia material. En ese sentido, también dentro de los entrevistados, de estos 50 entrevistados del universo graffiti, me falta el universo pegatina y el universo stencil. También, obviamente, se denota una violencia muy fuerte, porque es una práctica que se hace 2, 3 de la mañana. De los entrevistados eran 5 mujeres, y también el tema de la formación. En muchos casos, cuando pregunté, tuve que cambiar algunas preguntas por el tema arte, ¿no? Si habías estudiado arte, no habías estudiado arte, y había cierta incomodidad. Hay como lo que detecté, un cierto espíritu iconoclasta, ¿no? Muchas veces aparecían en las respuestas: yo le quiero cambiar el color a la ciudad,
yo no me aguanto esta ciudad gris, un espíritu muy contracultural, ¿no? Yo no le quiero decir, porque muchas veces en la antropología aparece esto de las subculturas, me parece que básicamente es contracultural. Bueno. Esto, para los que vieron el tema de los registros, la ciudad es algo vivo, muy dinámico y presenta interrogantes todos los días. Y en otro relevamiento yo cargué las tintas sobre Palermo y acá me encontré con algo que me pareció muy, muy interesante. La institución tiene una campaña, esta institución en Palermo, que son, se llama así, paredes que buscan cuerpos, ¿sí? Paredes que buscan cuerpos. Son estas paredes, esto de que los artistas los contratan, no los contratan, hacen este trabajo para esta ONG, para que se encuentren los cuerpos de los chicos y chicas desaparecidos. En democracia estamos hablando, ¿no? Entonces, aparece una ida y vuelta muy fuerte con el tema de las redes. ¿Por qué? Porque se utiliza a Palermo como un lugar turístico donde va a haber muchas fotografías y aparece esta ida y vuelta entre la ciudad y las redes sociales, ¿sí? Nuevamente, otra punta que abre otra punta de investigación que no la pienso abordar acá en el trabajo, pero que sí se abrió, es esta especie también de doble vida de algunos de los productores, ¿no? Algunos hacen graffiti a la noche y de día trabajan como artistas, pero siempre han diferenciado muy fuertemente: yo hago graffiti, ¿no? Y trabajo pintando en otro lugar, ¿sí? Y aparece esto de la red. Cuando aparece lo de la red, aparece sí la firma con el Instagram, una forma de vinculación, de ganarse el pan, básicamente, que tiene que ver con esto de también lo que habla Bourdieu, ¿no? En el sentido del gusto, de otra forma de mercadeo de los bienes simbólicos, ¿sí? Llegar al museo para un artista, Bourdieu lo describe como la crítica, un montón, perdón, no es muy académico, muchísimos pasos para llegar hasta el museo. En este caso como que se salta alguno de los pasos, sin dejar de contar que muchas veces, en casi todos los casos, esta especie de doble juego entre arte y graffiti sigue existiendo. ¿Sí? Bueno, acá el caso Rivadavia, donde relevé, puse estas 6 fotos porque me parecen de cada sector, casi se puede dividir por localidad, porque es casi la misma foto. Me llamó mucho la atención lo intervenido que está. Es un lugar que yo transito todos los días, ¿no? Y aparece un capítulo en mi tesis, ¿sí? Se llama El horror vacuo o la omnipotencia del blanco, ¿sí? Tengo 140 fotos relevadas de grafitis en todo lo que es esta línea, ¿no? Y bueno, ciertas cuestiones que tienen que ver con el inmobiliario, aparecen estas torres, después quedan por motivos económicos dejadas de lado. Me parece que, sin querer ser irónico ni gracioso, la foto del medio de la casa con tejas y el edificio despejado, un grafiti en sí mismo, me parece más grafiti eso que otros. No es torre, es un edificio, son 4 pisos. Bueno, y nuevamente lo dinámico de la ciudad, ¿no? En el escrito dije, los actores sociales no aparecen. Cuando aparecieron en marzo, hace poquitito, aparecieron con estos carteles, reuniones en Ramos. A las 2 semanas este puente ya está casi, el puente modular está terminado. Sumándole a esto el deck que está del soterramiento, ¿no? Es un problema urbano, pero también genera vacíos, llenos. Este próximo puente va a ser también peligroso para las diversidades, para las mujeres, espacios que no son pensados para las mujeres, para las diversidades. Bueno, y los cuerpos, las marcas que aparecen en la ciudad. Este es el mismo, no pude sacar la misma toma, pero el mismo lugar donde aparece un reciclador, Daniel, que toca jazz, y atrás Jo, que también lo entrevisté en algún momento, Jo, a la noche, a las
3 de la mañana haciendo una intervención en este estilo. Hay una huella, ¿no? Una cuestión de huella muy fuerte en el graffiti, ¿no? Y de despliegue de los cuerpos, de acrobacias. El que vemos arriba tiene casi, un capítulo aparte, no llegó acá a Argentina, pero se llama Pixacao y está en Brasil, y es mucho más contracultural. Cuando aparecen en los edificios estas inscripciones que parecen runas, ¿sí? La misma intervención muchas veces aparece en museos escribiendo, pues los grafiteros se denominan escritores, como bien lo tomé ahí con Roland Barthes y el grado 0 de la escritura, ¿no? Se consideran escritores, pero la acrobacia, los cuerpos, podemos ver la estela y el despliegue de los cuerpos en la ciudad. ¿Sí? Nuevamente. El primer caso, el de la izquierda, lo tomé en el comienzo de pandemia haciendo un seminario sobre historia, género, ¿sí? Historia, género y reproducción simbólica en la Facultad de Filosofía con la profesora Ramanzotti y Martín, las doctoras. Y trabajé todo el tema del cuidado, más que nada en pandemia, que estábamos atravesados por eso, todo el tema del cuidado, y la aparición de esta cuestión de palincesto, ¿no? Muy recurrente en la ciudad. Y aparte, bueno, un análisis de la obra, el sujeto casi increpándonos a algo, como casi mirándonos fijamente, como una especie de juez en un punto, y la posición de la mujer mucho más subsumida, mucho más sumisa, atrás, mirando hacia abajo, ¿no? Y esto pasó en el 2020, esta mancha blanca. Al día de hoy, con esto que la ciudad es dinámica, y al día de hoy observé esta pegatina por el caso Tehuel, que es un caso que me atravesó en toda la tesis. Yo la comienzo en el 2020 y el caso Tehuel comenzó en el 2019. Aparte es un tema que está muy, muy instalado, tanto ya no solo en graffiti, sino los artistas. Tengo algunos datos de artistas que han querido hacer intervenciones con el caso Tehuel y se genera este blanco, una prohibición. ¿Sí? Nuevamente esta situación de discusión en la calle entre el arte y el graffiti, ¿sí? Palincesto, esto es en Chacarita, ya estamos por terminar, ¿no? Esta tensión y discusión entre distintas formas de ver la realidad, ¿no? Distintas maneras de entenderla. El mural identitario, que yo lo catalogo como mural identitario, igual lo tomo del estado de la cuestión, la catalogación del mural identitario, termina siendo como una especie de prohibición también, porque en todos los barrios donde se arma algo sobre una cuestión más barrial, luego no se le interviene encima. Igual el gobierno de la ciudad debería ponerse de acuerdo, porque tenía un tour donde iban a ver esto con turistas, y después el club arma este mural encima. Hay como cierta contradicción en todo esto. Pero básicamente, para terminar con ¿cuántos minutos me quedan? Pero para terminar y redondear el tema, ¿no? Agamben en Creación y Anarquía, ¿sí? Habla de la potencia y resistencia. El graffiti, para mí, por eso lo presenté acá, es potencia y resistencia de otra cosa. La ciudad y el recorte que hago nos deja entrever como obra, ¿sí? Ciertas cuestiones que no podríamos ver sin ese recorte, ¿no? Y a mí ese recorte me habla de una desposesión, de una falta de esos cuerpos que vimos en Palermo, de una ausencia en términos de Judith Butler, una desposesión de los derechos, ¿sí? Y una falta de reconocimiento de los derechos de las minorías, de estos vacíos que genera la ciudad casi sin pensarlos y que suelen ser peligrosos. Y creo que nada más. Gracias.
Gracias, Sergio. Presento brevemente a Guadalupe y ya tenemos la palabra. Guadalupe Neves es profesora, investigadora y artista multimedia de performance. Trabaja como profesora adjunta de morfología en la cátedra Winehouse, aquí en la FADUBA, y también en la asignatura Lenguaje Visual en la Universidad Nacional de Arte, la UNA. Es investigadora de categoría 3 en varios proyectos de UBASIT aquí en la Universidad de Buenos Aires, es postsecretaria en la Sociedad de Estudios Morfológicos de Argentina y directora del proyecto de investigación Memoria, Derivas y Prácticas Colectivas desde la problemática Cuerpo-Ciudad en el periodo 2005 a 2015, radicado en la UNA. Ha presentado ponencias en diversos congresos, jornadas y simposios en Argentina, México, Brasil, Japón, Portugal y Grecia. Bueno, yo la primera pauta que había pensado es que era necesario determinar el periodo en donde iba, justamente por la hipótesis que vos tenías de la ciudad tan viva. En el texto no estaba la cuestión de la hipótesis, ¿no? Y luego la cuestión del periodo específico, porque ya 5 años incluso ya tenés para mucho de investigación. Y en el caso en que no tuvieras ningún tipo de periodo, era imposible abarcarlo por más 200 páginas que tenga. Luego, me parece muy interesante el hecho de que estuviera centrado en el graffiti, ¿no? La investigación. Ahora, hay algunas cuestiones que estaban en el escrito, que no sé si siguen estando, que vos planteás que hay muy pocas intervenciones, salvo contadas excepciones, como trenes, y los famosos pañuelos blancos, fuera de la pared. Y en realidad, las intervenciones son múltiples, porque el graffiti es uno de los aspectos del arte urbano, uno de los géneros, digamos. Tenés intervenciones desde la performance, intervenciones desde las pegatinas, incluso fuera de las paredes, por ejemplo, pegatinas que se producen en los carteles que están en la calle. Incluso los pañuelos blancos fueron como el inicio de otros pañuelos, por ejemplo, ya que estás planteando las minorías, dentro del feminismo hubo muchas intervenciones con pañuelos verdes, vos lo ponés en la foto. O sea que yo diría que está muy bien que te centres en el graffiti, pero sería interesante que no justificaras el centrarte en el graffiti con que no hay otras intervenciones, porque las hay y muchas. Por ejemplo, Mujeres Públicas, que es un grupo que trabaja con intervenciones en múltiples lugares y lo que hace es trabajar bueno, Zapatos Rojos también es otro grupo de mujeres que hace intervenciones con zapatos rojos en distintos lugares y en plazas, etc. También desde el mismo lugar, cuando hablas de que hay escasas intervenciones en el piso como soporte. En realidad hay muchísimas, y un ejemplo de eso son, por ejemplo, las baldosas de la memoria, que son las baldosas que desde las distintas comunidades de los barrios lo que hacen es recuperar la memoria de los desaparecidos, que sería interesante también que trabajaras eso, porque justamente ahí hay un vacío y una presencia de una ausencia, ¿no? Nosotros presentamos una mesa en el Conti justamente y presentamos un trabajo sobre las baldosas de la memoria, y ya hay varias investigaciones sobre las baldosas de la memoria, porque en realidad fue algo que surgió de las distintas comunidades de los barrios y que fue creciendo a lo largo de la ciudad. Entonces y además es muy potente a nivel expresivo, porque uno va caminando y de repente se encuentra en la vereda con una baldosa que además tiene una tipología perfecta, porque está con muchos colores, muy llamativa, ¿no? Y que están los nombres de los desaparecidos de la escuela, del museo, etc. Entonces, eso es muy interesante, y bueno, y también por lo general se da en las veredas, ¿no? Y eso la hace potente, porque uno va caminando y se encuentra con esa baldosa.
o sea, ya son consideradas artísticas porque si bien surgieron de comunidades barriales, hay decisiones estéticas muy contundentes que tienen que ver con el discurso que se despliega en torno a cómo comunicar, desde dónde, etcétera. Porque, bueno, cuando uno habla con las comunidades, eligieron los que fueran con colores, porque el color, no querían hablar de la muerte, sino querían hablar de la presencia desde algún lugar, de esos nombres que estaban ahí, etcétera. Entonces, ahí hay como una presencia que es interesante que la tomes. Después, otra hipótesis que a mí me pareció brillante desde el punto de vista artístico es esto que vos decís, que hay una gran, que a medida que se legitima va perdiendo legitimidad, a medida que se va perdiendo efectividad, ¿no? Sí. Como una diferencia entre la efectividad y la legitimación. Yo justamente trabajo dentro y fuera del arte porque coincido con esa hipótesis. Me parece que es así, que la potencia de las expresiones artísticas colectivas se da justamente fuera del mundo del arte. Cuando el mundo del arte las absorbe, que por lo general el sistema del arte absorbe todo, pierden efectividad. Pero bueno, sería interesante, y eso ya en realidad te daría para otra tesis, ¿no? Desde dónde, cómo se da, cuál es el proceso por el cual justamente van perdiendo efectividad, ¿no? Por ejemplo, en la UNA a veces recibimos a artistas que son colectivos. Por ejemplo, recuerdo una charla que dieron un colectivo de Brasil, ¿no? El colectivo era contra la catrasca. La catrasca es la manivela, el molinete, que de alguna manera diferencia a las clases sociales en Brasil porque se sabe que los que tienen molinete son lugares a los que solo pueden ingresar las clases medias o altas. Era muy potente, hicieron incluso un monumento al molinete, etcétera, pero cuando termina todo con una exposición en un museo, pierde total efectividad, o sea, la potencia estaba en todo lo que pasaba en la calle. En ese sentido, bueno, en el caso de Magdalena Pagano, que es una de las artistas de mujeres públicas, plantea lo mismo en varios escritos. Hay una página en donde ellos tienen todo, ellos plantean lo mismo, y cuando fueron convocadas para una muestra que se hizo en PROA, en el Centro Cultural PROA, justamente la idea era no llevar lo de la calle, sino hacer otra cosa, porque lo de la calle ya había tenido su efectividad y ya tenía el sentido, ya habían logrado su objetivo, no tenía ningún peso llevarlo, claro. Porque ahí está otro problema que también me parece interesante que estás abordando, que es el problema del receptor, ¿no? O sea, el receptor no siempre ve lo que ve como arte. O sea, ¿qué es lo que hace que el receptor vea eso como arte? ¿No? Y otro problema es el artista, o sea, o no artista. No todos los grafiteros se consideran artistas, la mayoría no. La comunicación se da a un nivel, no consideran muchos grafiteros, sobre todo en el mundo del graffiti, no tanto. Me molesta, tuve que cambiar las preguntas. En el mundo, claro, no, porque sí hay artistas que van en búsqueda de el receptor, digamos, no avisado, pero no hay grafiteros que pretenden ser artistas, no todos. Sí muralistas, por ejemplo, yo diferenciaría el graffiti del mural. Sí, totalmente, ¿no? Está diferenciado en la tesis. Sí, bueno, en algunas imágenes y en algunas partes del texto están como divididos. Me parece muy interesante cuando vos haces la distinción clara entre la escritura desde Barthes, que eso está más vinculado con el graffiti, con la tipografía, porque la tipografía también tiene como todo un código, no es lo mismo una tipografía que otra, hay un código estético que tiene que ver con esto que vos decís en el texto de la pertenencia a los distintos grupos. O sea, solo ya la tipografía da cuenta de a qué grupo se pertenece, etc. El mural me parece que sí apunta al mundo del arte, digamos, ¿no?
Y después, bueno, desde otra cosa que me pareció muy interesante es esto que planteabas desde CISEC de el arte como acontecimiento en la ciudad, ¿no? Porque también no solamente tomás la recepción, sino también esto que decís del tiempo, el tiempo de realización, que es muy corto. También hay una conciencia de que ese tiempo de duración es corto de la obra. O sea, se está trabajando con arte efímero. En el caso del grafite, con una comunicación que es efímera, ¿no? Que se sabe que desde algún lugar va a desaparecer. Bueno, como te dije antes, me pareció brillante esta incorporación del video, pero nunca es de noche en los mapas, porque ahí queda muy claro lo que es una ciudad viva, lo que es una ciudad desde la vivencia del ciudadano y una ciudad narrada desde la tipología o de la morfología, ¿no? Y entonces, desde ese lugar, vos nombrás a Lefebvre, y desde el mundo del arte, alguien que influyó muchísimo y que en realidad está totalmente influido por Lefebvre, es Guy Debord. O sea, hoy por hoy Guy Debord y todos los situacionistas se lo lee, ¿no? Y sobre todo los conceptos situacionistas, el concepto de psicogeografía y el concepto de una ciudad que está tomada, que tiene el espacio urbano recuperado por los ciudadanos, ¿no? También desde ese lugar yo diría que no es solo el vacío, sino también el concepto de intervención, ¿no? Y ahí está el concepto de desvío de Guy Debord. ¿Por qué? Porque cuando se interviene a partir de lo dado, ¿no? No es lo mismo un graffiti en un hospital que un graffiti no sé, en las salas de un shopping, ¿no? El hecho de que esté en un lugar determinado implica, ese contexto, como diría Danto, implica una lectura, ¿no? Y eso el artista o el grafitero lo tiene claro, no va en búsqueda solo del espacio vacío, sino que va en búsqueda de aquello que el espacio le da para poder a partir de ahí decir algo, ¿no? En ese sentido, podríamos decir que los argentinos somos herederos de Greco porque él demarcaba, bueno, acá está sucediendo algo, pero también podemos decir, bueno, la intervención desde, no sé, desde los Dadás, desde Duchamp. Yo voy a buscar un referente argentino. ¿Sí? No, está bien, bueno, puede ser Greco, pero bueno, se está leyendo a los situacionistas. O sea, el situacionismo está atravesando a los artistas, ¿no? Y vos hablás de vandalismo también, o sí. sea, esta diferencia. Por ejemplo, dentro del mundo del arte está Juliana Lamote, que hace incluso intervenciones vandálicas. Se llaman así la serie de intervenciones dentro del espacio urbano, que tienen que ver con justamente lo vandálico, ¿no? Ahora, yo dentro del mundo del arte tengo muchos artistas que había nombrado, pero me parece que el espacio en donde vos estás tomando, que es el graffiti, es claramente, como bien vos decís, un espacio que no se autodenomina artista, el artista urbano. Sí, valga la paradoja. Sí, valga la paradoja, sino que va en busca de una comunicación mano a mano con aquel transeúnte que está, ¿no? Ahora, muchos de estos artistas luego, después muestran eso en el mundo del arte, sí, ¿no? O en el caso, por ejemplo, bueno, en el caso de lo que es el mural, es más claro eso. Martín Ron empezó dentro de lo que era murales chiquititos en el conurbano, y a partir de exponer, como bien vos decís, en la web, ahora está en todas las ciudades del mundo. Está haciendo murales en Londres, en Nueva Delhi, o sea, es internacional. Pero gracias justamente a esto que me parece brillante que lo coloques, porque es como la forma de comunicación que tienen de distribución fuera del sistema del arte, ¿no?
O sea, camino. Otro camino diferente. Igual ya me parece que la globalización permitió eso, ¿no? La globalización permitió diseminar el sistema del arte y en alguna medida, ¿no?, establecer vínculos que antes eran imposibles entre artistas de distintas nacionalidades, de distintos grupos sociales, de distintas ciudades, ¿no? Otra cosa es la legitimación, ¿no?, como tales. Bueno, eso me parece interesante. Hay un escritor que en realidad es argentino, que toma mucho de los conceptos estos, pero que trabaja mucho lo que es la intervención como tal, que es Marcelo Espósito, no sé si escribiste texto, que trabaja justamente en la intervención en el espacio urbano desde lo político, ¿no? Y desde justamente esta idea de violencia simbólica, que es un poco lo que van a plantear los situacionistas, ¿no? La violencia simbólica de un espacio urbano que está dominado o bien por el poder del Estado, según ellos, o bien por el poder de la propaganda. Entonces se trata de tomar, de recuperar, ¿no?, el espacio urbano para la gente, para aquellos que no tienen voz. Bueno, nada más, felicitaciones, me parece una investigación muy interesante. Bueno, gracias Guadalupe. Presento a Julieta brevemente. Julieta Perrotti Poggio es arquitecta e investigadora principal de aquí en Instituto Norteamericano. Es especialista en gestión del patrimonio cultural integrado al planeamiento urbano de América Latina por UNESCO, CESI, UFP Brasil. Es magíster en formación de formadores y doctoranda en Ciencias de la Educación por Filosofía y Letras en la Universidad de Buenos Aires. Y es directora del programa Tiempos Americanos, radicado aquí en el Instituto también. Trabaja como profesora adjunta regular de Historia de la Arquitectura, interina de Introducción a la Arquitectura Contemporánea y fue titular en el año 2022 de la asignatura Investigación aquí en la FADU. Bueno, muchas gracias. Bueno, encantada de estar en este seminario, sobre todo con una persona a la que quiero mucho, que es Sergio. Y además, bueno, haber compartido con él, con Matías, la experiencia de la materia de investigación y particularmente desde la arquitectura, por esa parte me gusta esta cuestión multidisciplinar que se planteó desde el principio, hace que también los arquitectos, que a veces vivimos en ciertas burbujas, empecemos a poder conectar y hacer redes con nuestros colegas del diseño y del arte. Y en esto lo que me pareció, bueno, fantástica todo el avance de la tesis y todo lo que hemos venido hablando también durante el tiempo que trabajamos juntos, sobre todo tus inquietudes y todo el trabajo de campo que se notó, lo complejo que es y todos, bueno, los registros que vos pudiste definir, que me parecen muy interesantes, pero aquí sí meto mi cuchara desde la arquitectura, para por ahí sí sugerir a un autor que yo vi en tu diapo de marco teórico y antecedentes, que está el otro autor que se trabaja en sociología urbana, que es David Harvey, pero a mí me parece que Manuel Castells te propondría, digamos, una mirada muy interesante frente a lo que es la estructura urbana y todo el tema de la comunicación frente a lo urbano. Y ahí sí me voy a profundizar algunos aspectos para ya darte algunos aspectos, porque es una lectura densa desde los 70, que empezó con David Harvey a trabajar el tema de la sociología urbana, pero me parece que planteos que él hace sobre la autocomunicación de masas, esas nuevas formas de comunicación, y sobre todo en el último libro, que es Comunicación y Poder, y particularmente tiene un capítulo que define el poder desde la mirada de la sociología y particularmente la sociología urbana. Me parece que va a ser de mucho aporte. Y el tema de la sociedad y la comunicación.
Él hace estudios muy profundos y creo que los aportes más significativos también desde lo teórico también es como él trata de trabajar la teoría desde la investigación empírica, es decir, permanentemente está obviamente en otros contextos en Estados Unidos, en Europa, pero creo que la metodología y la forma en que él aborda esa empiria desde la teoría a vos te va a venir muy bien, sobre todo en el último registro, creo yo que es el registro de redes. Porque particularmente él trabaja el tema de la conectividad y hace esa diferencia de la sociedad-red y cómo esa estructura en red está diferenciada de la estructura en nodos, que vos mismo lo definís y lo ves. Pero él te da como la teoría en cuanto a esas diferencias, particularmente en esta sociedad globalizada, ¿no? Y también otro concepto que me parece interesante que él trabaja y desarrolla es el concepto de libertad, sobre todo cuando estás hablando desde el derecho, ¿no? Y desde ese punto cero y cómo esa estructura urbana, que estaría bueno retomar desde su postura, cómo él define la estructura urbana, cómo esa estructura urbana se comunica con la sociedad, cómo esa estructura social y sus formas de comunicación impactan, interpelan a esa estructura urbana, desde la estructura en red, la conectividad y los nodos interconectados como formas de interacción comunicativa. Entonces, poder, comunicación, sociedad, red, interconexión, conectividad, nodos. Porque además está, que vos bien lo definís en el campo en el cual estás manejando tus ejemplos o tus casos, esa cuestión del poder descentralizado y que esos nodos pueden tener cualquier tipo de centralidad. Ya no hay un centro y una periferia, sino que todos son centros y todos son periferias. Entonces esa cuestión descentralizada que él mismo trabaja muy bien en su último libro, Poder y Comunicación, esa descentralización y esos nodos tienen más poder muchas veces que la misma centralidad. Hay un capítulo, particularmente en un libro que para mí es la Biblia en mi carrera, que es La cuestión urbana, es antiguo, pero bueno, es muy valioso. Hay un capítulo sobre los movimientos sociales urbanos, que ahí también hago la conexión, que vos lo tenés en tu bibliografía, pero no sé si tenés este último trabajo de Ignacio Rabasoli, de Nacho. No, el último no. Claro, que es el de activismo gráfico en la Argentina contemporánea, que creo que fue su tesis, no lo dejes, la tesis de DICOM, la tesis que él defendió en DICOM. Un análisis de los movimientos sociales autoconvocados. Y justo el recorte es 2010-2018, está justo como que está anterior, pero trabaja teóricamente, como él es sociólogo, trabaja particularmente el tema Castells desde los movimientos sociales y de esta cuestión de los movimientos sociales urbanos. Porque la cuestión espacial es un poquito lo que me pasaba, que faltaba, o sea, está muy focalizado en lo que es el arte y esta cuestión del diseño experto no experto. Creo que vos me enseñaste lo del diseño experto no experto en el diseño gráfico, pero me está faltando la pata espacial. Y en la pata espacial me parece que la estructura urbana de Castells te va a ayudar. ¿En cuanto? Sí, no, el de Ignacio, habría que preguntarle. Yo he visto fragmentos que son como capítulos y está la defensa de él, donde él cuenta, está grabada acá en el DICOM. Pero, por ejemplo, volviendo a la cuestión urbana, que es un libro antiguo, pero teóricamente sirve mucho, hay capítulos sobre movimientos sociales urbanos, sobre el poder y las relaciones sociales conflictivas como centro de la dinámica urbana, conectar la teoría con la investigación empírica que a vos te sirve para tus registros, la importancia del espacio como síntoma y fuerza que estructura la organización social. Yo creo que pueden ser como categorías redimensionadas o revistas revisadas, pueden ser categorías que te permitan también encontrar patrones comunes en los registros, ¿no? Desde una mirada más abarcativa. Y básicamente todo esto refiere a la conexión entre el urbanismo y el conflicto social. Y él mismo también se pregunta cómo es el modo normalizado del funcionamiento urbano. Como vos hablas del derecho, la libertad, el espacio cero, el vacío, lo blanco, bueno, ¿qué es lo normalizado? ¿Qué está bien, qué está mal? No es que está bien, que está mal, porque sería una cosa binaria, pero ¿cómo funciona urbanamente o desde la estructura urbana? ¿Qué cambios, qué impactos, qué efectos tienen estas, como bien decía la colega, estas cuestiones artísticas, no artísticas,
legitimadas pero que pierden efectividad visto desde la estructura urbana. Así que, bueno, nada más que eso. Me pareció también un aporte enorme el darle voz a los que no tienen voz, como dice nuestro argentino en México, García Canclini, así que felicitaciones. Gracias. ¿Puedes hacer vos? Sí. ¿De quién es el lugar que abre la presentación? No, es una composición que armé yo. La composición es una... La carátula, ¿querés ponerla en la collage carátula? que armé yo, sí. Muy interesante. Ah, Está bueno. gracias. Me pareció muy bien que Jorge de la Vega abra tu presentación. Sí, Pero además con un artista y con mucho impacto en el diseño también. Fue cantante, cantor, autor. Y me parece que fue bastante popular en ese momento. Hablando de popularidad. Eso fue culpa de ella, que hice un taller de arte con ella hace 25 años o más, no 20 y tantos. Entonces, toda la parte estética, acá está la responsable. Me pareció muy pertinente esa presentación porque abre todo un espectro que tiene que ver con tu investigación. Sí. Digamos que fue muy bien elegido, quiero decir, ¿no? Gracias. Que tiene varias lecturas y de esas lecturas está tu presentación. Sí, la encontré hojeando libros de arte, hablando con mi hijo, explicándole, influenciándolo mal, y encontré justo esa obra. Y me parecía que graficaba todo de una manera, valga la redundancia, ¿no? Gráfica. Porque bueno, era chico, pero me acuerdo, él, además hablando de la comunicación, él estaba en un programa que tenía muchísima audiencia en Radio Mitre, y creo que era a las 12 de la noche, con Merellano, en fin, y él estaba en ese grupo, creo que venían 4 personas muy conocidas, y un programa muy zafado para su momento, y bueno, por eso digo que de la Vega era múltiple, hacía un montón de cosas, y un gran artista además. Es muy exacto en las representaciones, no le sobra ni una gotita de pintura, ¿no? Me parece a mí, perdón. Bueno, si querés hacer un cierre de lo que Él te formó decía parte ellos. también del mundo formal que vos hablabas, posiciones formales. Sí, totalmente. La Muy calle reconocido. Florida, en fin. Sí. Todo tuyo. Bueno, primero y principal, agradecer nuevamente a todas las autoridades del instituto, a Guadalupe Neves, a Julieta, las devoluciones, muchísimas gracias. La presencia de mi directora de tesis acá, que no es muy común que vengan los directores, a veces hay que estar luchando. Y bueno, nada, muchas gracias por el espacio, no me queda otra cosa que agradecimiento.